Puede que para muchos una rosa sea simplemente una flor. Una muy conocida a nivel mundial, pero una flor al fin. Sin embargo, en el departamento de Soriano, se ha transformado en una herencia cultural. Un símbolo de identidad que se extiende por cada rincón de la región. Desde hace siglos, las rosas han florecido en jardines y parques de cada localidad de Soriano, muchas veces traídas por inmigrantes que dejaron en estas tierras el legado de sus países de origen. Hoy en día cada pueblo mantiene su rosal como un tesoro vivo que conecta el pasado con el presente. En la pequeña localidad de Agraciada, en el límite de Soriano y Colonia, vive una decoradora de paisajes que llevó el cultivo de esta planta a un nivel superior. Lilian ha convertido su pasión en un proyecto de vida. Su vivero alberga más de 1.200 variedades de rosas, un lugar que es a la vez un jardín y un archivo vivo de especies, y también de las diferentes formas de cultivo. Yo empecé comprando de a una o consiguiendo de a una o haciendo de gajo. Así fueron los comienzos. Después empezaron a sumar y como te lo digo, es un vicio. A la vez que compras una, seguís comprando, seguís consiguiendo, seguís buscando. Y bueno, la rosa es un mundo aparte de otras flores. Es la flor más importante de la primavera y de todo el año. Las rosas en general se dividen en dos grupos primarios. Rosas antiguas, las hay reflorecientes y no reflorecientes, y rosas modernas que a partir del año 1867 se creó en Francia una rosa que se llama la France y que marcó una etapa, un antes y un después. Bueno, entre esas rosas modernas es todo lo que la mayoría de los rosales que hoy se están creando, que ven florecidos hay distintos tipos. Nos referimos a floribundas, esa que tiene una floración muy abundante, en primavera más, en otoño un poquito menos, son reflorecientes. Después están las híbridas de té, la rosa típica de flor grande, rosas trepadoras. Y ahora últimamente la gente está prefiriendo mucho la rosa de corte, como estas, que se destacan por sus flores grandes, pero además los pétalos muy duritos, muy consistente, que es una rosa que se adapta mucho para el florero, por eso rosa de corte. Perdura mucho tiempo en los floreros. La gente que le gusta cortar, no es mi caso, yo no corto casi rosas, pero la gente que le gusta cortar y armar un florerito es la rosa preferida, porque dura un montón. Muchos de los inmigrantes que fueron llegando a nuestro país siglos pasados sabían que una vez que subían a aquellos barcos y se alejaban de sus hogares, era para siempre. Porque eran otros tiempos, no había tanta facilidad ni posibilidades de viajar de un continente a otro. Por eso aquellos inmigrantes, además de sus costumbres, su manera de hablar, su religión, también traían consigo todas las cosas cotidianas que los mantendrían cerca de sus raíces. Eso explica por qué traían también consigo semillas de las plantas que cultivaban, entre ellas las rosas. Plantas que en muchos casos fueron quedando abandonadas en lugares del campo o en antiguas taperas. Son esas mismas flores las que guardan historias de otros tiempos. Cultivar y preservar estas rosas se ha vuelto una tarea esencial, especialmente porque algunas de estas especies ya han desaparecido en sus países de origen. Tenemos bastante rosas antiguas porque siempre hemos hecho una campaña del gajito para preservar las variedades que trajeron nuestros antepasados. Mis antepasados eran italianos y hay mucha rosa que vino de Italia, pero también hay rosas que vinieron por distintos canales, llegaron a Uruguay. Entre esas rosas que se encuentran
a veces no lo notamos, pero hay en las taperas, en las casas antiguas. Una de las icónicas es Cardenal de Richelieu. Hay algunas que son de 1800, o quizás alguna de 1700. Son rosas muy antiguas que han perdurado en el tiempo. Son colores entre los rosados, fucsia, las primeras. Después se fue incorporando otro tipo de colores, pero las más viejitas son generalmente rosadas y fucsias. El empuje de los resicultores, el conocimiento de que están las rosas antiguas y que debemos cuidarlas, que se mantengan, porque hay algunas que quizá en Europa ya no están más. La gente ha entrado en la onda de cultivar y cuidar las antiguas. Por suerte digo, porque si no se irían perdiendo. De hecho, en Uruguay, Inés Díaz de Licandro escribió un libro de las rosas antiguas como un patrimonio de los rosicultores uruguayos, porque hay muchísimas. Para muchos de nosotros pasar por al lado de una planta significa nada, ver su estado en ese momento, disfrutar de alguna flor, contemplarla. Quizás nos llame más la atención, quizás menos. Pero muchas veces no tenemos idea, por ejemplo, de aspectos tan importantes como la antigüedad. Y esta planta que tengo en estos momentos tan cerca mío, es una planta que representa parte de una cultura, de cuidar flores, de aquellos inmigrantes que traían las semillas de sus plantas, muchas veces para el nuevo destino al que llegaban. Y estamos hablando de algunos ejemplares como este, por ejemplo, que podrían ser perfectamente del siglo XVIII, sí, del siglo XVIII, 1700 y pico, comenzaban a llegar estas plantas a nuestro país. Y tal es la importancia de tenerlas hoy con vitalidad y tenerlas en muy buen estado, que algunas de estas especies que trajeron los inmigrantes de Europa en sus lugares de orígenes por diferentes circunstancias ya no están, o sea, desaparecieron y hoy sí están en el lugar al que aquellos inmigrantes, aquellos primeros pobladores de estas tierras que venían de Europa, las trajeron. Son detalles, simplemente detalles que pueden ser anecdóticos, pero que sin lugar a dudas le dan mucha importancia a lugares como este que estoy visitando. Cultivar rosas no solo es una tarea de jardinería, es una práctica que requiere conocimiento, dedicación y paciencia. Existen múltiples métodos de reproducción, muchos de los cuales se emplean en el vivero de Lilian, quien incluso ha creado variedades propias. La más común y la más rentable para los reproductores en gran escala es el injerto. Injerto de yema, se hace en la época de verano, es el que más se utiliza. Pero también hay otros métodos que son bastante comunes entre los que cultivamos rosa, que es el desqueje de gajito. El típico gajito que cortamos y ponemos en tierrita de arena y bueno, está. De ahí nos nace una nueva planta exactamente igual a la madre. El otro método es el de las semillas. La rosa da escaramujos, esos escaramujos en el invierno se plantan y nacen sus plantitas, lleva un tiempo, es un largo proceso y no todas las plantitas que nacen viven. Pero ahí es como los hibridadores sacan nuevas plantas, porque ahí entra en juego el cruzamiento. ¿Quién polinizó la flor que te dio las semillas? Para hacer esta rosa que la nombré Sol de mi bandera por su color, saqué un escaramujo de una planta de Alidorati, una rosa amarilla sencilla, que se polinizó automáticamente con algún bichito que anduvo y me dio esta rosita, que es una belleza, muy florífera, refloreciente, y bueno, y que acá tenemos como la rosa de acá del vivero. El vivero de Lilian se transformó rápidamente en un paseo, en el que además anualmente se realizan diversas actividades temáticas, con vecinos, organizaciones vinculadas a las plantas y excursiones de turistas. Dentro de un espacio verde no solo resalta el colorido de las rosas, también florecen espléndidas otras plantas, en este caso especies que, según me explicó Lilian, le hacen mucho bien a las protagonistas del lugar. Las plantas acompañantes son fundamentales para atraer mariposas e insectos que colaboran con la polinización. Un proceso natural que no solo mantiene vivas las rosas, sino también muchas otras especies.
todas estas otras plantas que ves que no son rosas son plantas acompañantes, que está bueno que estén porque ellas traen al jardín variedad de mariposas, insectos, muchos bichitos que ayudan a la reproducción de las rosas, que polinizan en realidad. Pero estas acompañantes hay infinidad y que depende del tamaño del jardín que tengamos, es lo que podemos elegir. Las clematis son una planta que ayuda muy bien y que además por sus tallos finitos y poca hoja, y en una espléndida floración se dan perfectamente con las rosas. Como si cuidar tantas plantas y generar su producción no fuera suficiente, además Lilian y su esposo decidieron crear el sustrato natural que utilizan, de una forma muy beneficiosa para la calidad de la tierra y para el ambiente natural, ya que eso se hace mediante el compostaje de todo el residuo orgánico que surge en el vivero y en el hogar. Juntando todo lo que son residuos vegetales, los restos de poda, el pasto cortado, las hojas que se caen, los restos vegetales de la casa, todo puede ir a la compostera. Todo es nutriente para las plantas. Se genera un sustrato que es espectacular y que es muy fácil de hacer. En la basura es malísimo los restos orgánicos, porque largan un líquido que se filtra por todas partes, decompone todo. Entonces lo ideal es lo orgánico con lo orgánico, o sea, los restos vegetales, todos juntos, que después que terminan su descomposición por medio de los bichitos, bacterias, lombrices, bichitos de la humedad, nos lo dan ya preparado para las plantas. El trabajo, esfuerzo y la pasión de Lilian no hacen otra cosa que mostrarnos cómo esta planta fue echando raíces en toda la región. Y no hablo solo de raíces vegetales, hablo de haber germinado culturalmente en mucha gente de nuestro país. Quizá por eso, desde hace ya 20 años, Soriano celebra anualmente la Fiesta de la Rosa, un evento que fortalece la identidad del departamento y fomenta la participación de la comunidad. Con esta fiesta se busca unir a los ciudadanos en torno a una flor que los representa y al mismo tiempo atraer visitantes que quieran conocer esta tradición. Integrantes del Garden sabían que hay mucha rosa en Soriano, entonces de ahí es que empieza, bueno, vamos a hacer la Fiesta de la Rosa con este propósito de poner en valor algo que ya existe, la cultura del cultivo de rosas. Y en cada pueblito vas a ver que hay un predominio de rosales. Y lo que se hizo desde la Intendencia fue potenciar eso, incentivando a través de un concurso de jardinería, premios para los vecinos que se animan a tener el jardín al frente para embellecer el barrio, la ciudad, lo cultural, el fomento de que los artesanos puedan exponer su producto, muestren su saber hacer, pero que tenga la rosa presente. Así que también hay ahí un desafío creativo porque no es lo de siempre. Esta entrevista con Elena Laguzzi la estoy realizando en pleno Rosedal de Mercedes, un símbolo en sí mismo de la historia de la ciudad. El Rosedal de Mercedes fue inaugurado en 1920 y se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo para los habitantes de la ciudad, concebido en sus inicios como un espacio para el esparcimiento y el encuentro. Surgió en una época en la que los proyectos de urbanismo y recreación pública en Uruguay empezaban a ganar importancia. Las primeras plantas que adornaron este rosedal habían sido llevadas directamente desde el Rosedal de Montevideo. Algunas de esas plantas originales aún hoy forman parte del espacio floral, incluso habiendo soportado alguna que otra inundación histórica que dejó prácticamente bajo el agua varios días el rosedal. La Fiesta de la Rosa en Soriano se ha vuelto una celebración local y al mismo tiempo una oportunidad de desarrollo de todo el departamento, ya que atrae visitantes y contribuye con el fortalecimiento de la economía local y da a conocer su herencia cultural.
La fiesta de la Rosa, y hoy departamental, insisto, es la excusa perfecta para además mostrar otros elementos. Los lugares, nuestros operadores turísticos, los emprendimientos, los lugares, las experiencias que tenemos como andar en bicicleta o navegar el Río Negro. Y hay un turismo de jardines. Hay mucha gente que se va a otros lugares a ver jardines. Bueno, estamos procurando de que vengan a Soriano con ese mismo tema. En la ciudad de Dolores, la Plaza Constitución alberga una rosa única que se ha convertido también en un símbolo local. Esta rosa es especial ya que no se ha encontrado ninguna otra igual en otro país y representa la singularidad de las especies que hay precisamente en esta región. En la Plaza Constitución, que también cabe destacar algo muy importante que logró la asociación el año pasado, hay rosas, canteros de rosas paisajísticas, y hay un cantero de una rosa especial que es la rosa patrimonial declarada de interés del doloreño por la Junta Departamental de Soriano. Es una rosa que no se sabe su procedencia y no se sabe su nombre, y como no le encontraron el nombre, se declaró como rosa de la Plaza de Dolores. Y esta rosa patrimonial justamente pensamos que haya sido eso, que haya venido con algún emigrante y que haya llegado a Dolores y la han, o de algún jardín o en la plaza, y de ahí había un jardinero que era el encargado de podar, pero esto estamos hablando unos 60, 70, 80 años atrás o más, podaba y mantenía otros jardines acá en Dolores, entonces iba haciendo el gajito y se fue multiplicando. Cuando nosotros empezamos esta movida con la asociación de aquí de Dolores, Filial Oeste, empezamos esta movida de recopilar las rosas, muchísima gente, algunos no sabían y otros fascinados que tenían la rosa patrimonial, la rosa nuestra. Viste que los doloreños con todo nosotros tenemos muy arraigado eso de defender lo que es nuestro. Y bueno, en este caso también, y todos los socios, que no solo los de Dolores, sino que son todos los socios colaboradores y socios que realmente aman la rosa, todos se pusieron la camiseta con esta rosa patrimonial que es de los doloreños. Este trabajo, que empieza en un vivero, como el de Liliam o algunos otros que hay por la región, va creciendo con el apoyo de toda la comunidad. Es un recordatorio de la belleza y la historia que podemos encontrar incluso hasta en una pequeña flor. Y esta cultura tiene que ver la rosa con la migración, porque en definitiva las rosas no son originarias de estos territorios, pero sí los migrantes. Y ellos o venían con las rosas de sus viajes a Europa o las encargaban a Europa. Las familias de origen europeo, bueno, las cultivaban, las incorporaban a su jardín. Pero había una cuestión, las podas. Y en las podas, el jardinero, la lavandera, la cocinera de esos establecimientos rurales u urbanos se llevaban el gajito. Y es así que la propagación en definitiva se termina dando por una cuestión, sí, muy cultural y de generosidad y de compartir y del amor a la horticultura. Y bueno, y nosotros seguimos premiando todo eso. Soriano florece en cada primavera con la belleza de sus rosas, reflejo de un esfuerzo colectivo que abarca generaciones, desde quienes plantaron las primeras semillas hasta quienes hoy las mantienen vivas. Preservar esta tradición es, en muchos sentidos, mantener viva una parte fundamental de la identidad de Soriano.